Seguimos acá en Ágora. El tema que nos ocupa hoy es la hipnosis y para eso me acompaña Javier de la Era de la Facultad de Medicina. Hemos visto, Javier, los usos, por así decirlo, benignos o beneficiosos de la hipnosis, que son básicamente dos: modificar algunos hábitos que son destructivos y aliviar ciertos dolores. Todo esto dentro de un límite y que no está verificado plenamente. Es decir, hay ciertos indicios que hacen pensar que sea así, pero siempre queda algún espacio de duda. Hay algunos otros usos de la hipnosis que son fraudulentos e incluso peligrosos, como por ejemplo las regresiones a vidas pasadas. Algunos detectives, sobre todo en Estados Unidos, pero en otros países también, han propuesto la hipnosis para que algunos testigos de hechos delictivos, etcétera, que no tienen fresco en su memoria cómo fue que ocurrieron los hechos, recuperen esas memorias que a lo mejor por situaciones traumáticas o sencillamente por cualquier olvido no lo tienen disponible en sus recuerdos. Entonces para eso pues recomiendan la hipnosis como método para recuperar esas memorias perdidas. ¿Es viable en la actividad criminalística este método? Bueno, fíjate, ese uso está envuelto en controversia. De hecho, en Estados Unidos las cortes no admiten evidencia que haya sido obtenida bajo hipnosis. No se puede presentar como evidencia contra una persona lo que otra haya recordado bajo un estado hipnótico, precisamente porque se reconoce que no hay una mejoría de la capacidad mnésica, de la capacidad de memoria en las personas que están bajo hipnosis. Ciertamente hay casos individuales donde una persona bajo un estado hipnótico puede reportar que recuerda mejor algunas cosas que otras. Pero aquí estaríamos hablando ya de casos individuales. Oye, probablemente estas personas ya de por sí tienen muy buena memoria y el estado hipnótico lo que hace es inducir una relajación, bajar la ansiedad de tal manera que pueda aprovecharse de ese recurso natural. ¿Hasta dónde puede llegar mi memoria? ¿Podría yo, por ejemplo, recordar una placa que fortuitamente de un carro yo vi hace 15 años, pero que no tuvo ningún significado para mí? Sencillamente fue una mañana que yo estaba manejando, pasó al lado, bueno, la vi, pero no se quedó grabada, la olvidé a los 10 minutos, pasan 15 años bajo hipnosis, yo podría recordar una placa así, aun si no tuvo ningún significado para mí en ese momento. Mira, yo te diría que es improbable. Yo te diría que es improbable, no te voy a decir imposible, porque puede darse el caso que una persona años, décadas después recuerde algo que fue irrelevante en el momento en que lo vivió. Pero lo cierto es que la capacidad de memoria humana es un área legítima de investigación científica hoy en día. Hay muchos mitos que rodean esto. Hay un mito muy común que creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que es que nuestra mente de alguna manera registra absolutamente todo lo que ocurre y lo almacena de tal manera que se puede sacar en algún momento posterior. Eso casi con toda seguridad es falso, ¿okay? Es casi con toda seguridad. Nuestra capacidad de memoria es bastante grande, pero ciertamente no parece ser ilimitada, ni mucho menos infinita. En el caso de los extraterrestres, la visita de extraterrestres a la Tierra, tú sabes que se han, desde más o menos la época de los años 50, que fue realmente cuando el hombre empezó a viajar al espacio, a pesar de que ya había ciertas ideas previas, pero realmente diría yo que fue a partir del incidente de Roswell en Nuevo México, cuando hubo una gran histeria colectiva de mucha gente a decir que los extraterrestres nos visitaban. Se han reportado muchas veces supuestas abducciones. Y uno de los casos más famosos de las abducciones, el problema con las abducciones es que los testigos dicen cosas, pero como que no tienen muy claro muchas veces qué es lo que ellos han vivido cuando los extraterrestres los han sometido a abducciones y se los han llevado a otros planetas y han hecho experimentos sexuales con ellos, etcétera. Y en una época se pensó en que la hipnosis podría de una vez por todas corroborar si estos alegatos de las personas que supuestamente han sido víctimas de las abducciones son verdaderos o no. Hubo un caso muy famoso en los años 50 de una pareja norteamericana que se sometió a hipnosis precisamente para corroborar si sus alegatos eran verdaderos o no. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, mira, el caso que tú mencionas es el de Betty y Barney Hill. Hay por lo menos una película que retrata lo que supuestamente ocurrió y hay innumerables libros que han relatado ese caso. El problema con todo esto, con todos estos testimonios de abducciones, es que cuando tú utilizas un procedimiento hipnótico para tratar de recuperar una memoria, como hemos discutido en todo el programa,
es muy difícil evitar inducir que la persona quiera complacerte generando imágenes, generando un discurso acorde a lo que tú le estás preguntando. Más si es una persona que previamente ya tiene una idea de qué es lo que cree que sucedió en ese segmento, o si ya tiene una expectativa de qué es lo que quiere descubrir. Fíjate, en el caso de las abducciones ocurren varias cosas. Las personas usualmente reportan que se quedan inmóviles en la cama, usualmente reportan la sensación de una presencia, de una entidad extraña que les hace algún tipo de procedimiento y no los deja escapar. Fíjate, estos caracteres son propios de algo que en la psiquiatría clínica llamamos parálisis del sueño. Las personas que sufren de parálisis del sueño son personas que mientras están dormidas, el mecanismo normal del despertar funciona mal, de tal manera que yo despierto, estoy consciente, pero mi cuerpo está inmovilizado. Normalmente, cuando dormimos durante la noche, nuestro cuerpo se paraliza, porque de otra manera actuaríamos los sueños. Y cuando soñaríamos que estamos corriendo, saldríamos de verdad corriendo. Entonces, el cuerpo paraliza toda la musculatura mientras dormimos. Las personas que sufren de parálisis del sueño despiertan, pero no pueden moverse, porque funciona mal ese mecanismo. Aparte de eso, como sigue estando parte del mecanismo que genera el sueño funcionando, la persona puede reportar experiencias alucinatorias, puede reportar que hay una presencia, que hay algo. En la Edad Media eran famosos los ataques por incubos y súcubos durante la noche. En el siglo XX, pues hemos progresado, ahora no son incubos y súcubos, ahora son extraterrestres de otro planeta. Claro, pero es el mismo mecanismo psicológico, como decía Carl Sagan, en un mundo que se llama El Mundo y sus Demonios. Súcubos e incubos son demonios sexuales. De la Edad Media, el incubus era un demonio masculino que se apareaba con la mujer, está encima de ella, mientras que el súcubus era un demonio femenino que se colocaba debajo del hombre, ¿no? Sí. Y si bien hoy le podemos incorporar tecnología y rayos láser y eso, realmente el mecanismo psicológico pareciera que fuera el mismo, ¿no? Pareciera que fuera el mismo, y el riesgo de hacer una inducción hipnótica para recordar periodos de tiempo que uno no recuerda es el riesgo que hemos estado hablando. Si yo tengo la expectativa de obtener algo, muy probablemente mi mente va a generar una narrativa que se adapte a esa expectativa. Ahora, hay algunas situaciones en la hipnosis que invitan a cierta reflexión porque ciertamente parecen muy misteriosas, que es lo que ocurre incluso después de la hipnosis. Ha habido algunos casos cuando en estado hipnótico el hipnotizado le dice: después de la hipnosis, cuando yo aplauda, tú vas a ir, por ejemplo, a abrir una ventana. Termina la sesión de hipnosis, el hipnotista tiene una conversación fluida con la persona y por algún motivo fortuito aplaude, y entonces el hipnotizado, que ya no está hipnotizado, sino que regresó a su estado consciente normal, al escuchar ese aplauso va y abre la ventana, y cuando se le pregunta ¿por qué fuiste a abrir la ventana?, no dice que fue porque yo recibí la orden de abrirle la ventana, sino que dice algo como, por ejemplo, bueno, no, es que hace calor y quiero fresco. Pero obviamente eso es una racionalización consciente por parte de él de una orden que aparentemente inconscientemente él ha aprendido y que procede de la hipnosis. Un mecanismo bastante extraño ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, fíjate, varias cosas. El fenómeno de la amnesia poshipnótica, que es cuando yo le doy una sugestión a la persona y le pido que la olvide cuando salga del estado hipnótico, pero que de todas maneras la haga, pues es un fenómeno en primer lugar muy raro. No es tan frecuente como se piensa popularmente. No es que todo el mundo que se somete a hipnosis puede después tener amnesia poshipnótica. Eso es raro. Ocurre en solo un pequeño porcentaje de los sujetos y tienen que ser personas que tengan altas puntuaciones en la escala de sugestionabilidad y que estén predispuestos a recibir ese tipo de orden. ¿Qué ocurre ahí? Pues todavía es materia de investigación, Gabriel. O sea, el libro de investigación sobre la hipnosis todavía está abierto y hay muchas cosas que se siguen tratando de explicar. Ya casi nos vamos, pero una última pregunta, Javier. ¿Puede la hipnosis exculpar de responsabilidad moral a alguien que comete una falta e invoque que fue inducida durante hipnosis y por el hipnotista fue inducida para, qué sé yo, robar una gallina o algo así? Cuando la roba y se hace toda una investigación y se descubre que efectivamente fue sometido a una sesión de hipnosis y que el hipnotista le implantó la sugestión de que robase unas gallinas, ¿podría eso invocarse como excusa en una corte penal? Mira, por supuesto que no te puedo dar una opinión legal porque no soy abogado. Como psiquiatra, si yo fuese juez y pero te convocara. te puedo decir lo que hablamos al principio. Nadie bajo un estado hipnótico pierde el uso de su voluntad, pierde el libre albedrío. Nadie lo pierde. En ese caso, no se acepta, al menos hasta donde yo tengo entendido, que no soy abogado, no se acepta en partes del mundo, no se acepta un testimonio basado en hipnosis, no se acepta la excusa de que yo estaba hipnotizado y por eso maté a alguien.
o si no, mi cerebro me hizo hacerlo, que eso aprovecho y te invito para que hagamos un futuro programa sobre el libre albedrío. Muy agradecido por tu visita acá a Ágora, Javier. Cuando quieras regresar a plantearnos temas como este, los micrófonos de Luz Radio están abiertos para ti. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos también a Norelba Torres, que hizo una muy buena selección de temas hoy. Ella es nuestra productora.